¿Soy la mala por hacerle creer a mi hija que nos ayudaba a nosotros, cuando en realidad ayudaba a su hermana? Mi hija Janet me transfirió 1,300 pesos al mes durante más de un año. Yo se lo daba todo a su hermana sin decirle nada. Y durante mucho tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto. No sé si esto me convierte en una mala madre o simplemente en una que tomó una mala decisión por las razones equivocadas. Tengo 2 hijas, Leandra, la mayor, y Janet, la menor. Leandra tiene 28 años, es extrovertida, creativa, algo impulsiva. Estudió comunicación social. Siempre soñó con hacer algo grande, algo libre. Janet tiene 26, es reservada, meticulosa, brillante. Estudió ingeniería en sistemas, y a los 6 meses de graduarse ya estaba trabajando en una empresa internacional con un sueldo que a nosotros nos parecía de película. Mi esposo y yo nunca fuimos ricos. Ni de cerca. Siempre trabajamos para sobrevivir, pagar las cuentas, criar a nuestras hijas sin dejar que notaran cuánto nos costaba todo. No teníamos vacaciones lujosas ni autos nuevos, pero había comida en la mesa y libros en sus mochilas. Las 2 terminaron la universidad. Y si bien eso es un logro enorme para una familia como la nuestra, lo que vino después fue muy distinto para cada una. Janet despegó como un cohete. En cuanto le dieron su primer salario, empezó a organizar sus finanzas, a ahorrar, a enviarnos cosas que no podíamos pagar, electrodomésticos, medicamentos, hasta regalos de aniversario. Nunca lo hacía con soberbia. Siempre desde un lugar de amor silencioso. Leandra, en cambio, tuvo más dificultades. Freelance, trabajos temporales, inestabilidad. Vivía en un pequeño departamento alquilado, a veces atrasada con el pago. A veces me llamaba llorando. Otras veces no llamaba en absoluto, pero publicaba en redes frases tristes. Supuse que no quería preocuparnos. Un día, en una cena familiar, Janet nos hizo una propuesta. Mi esposo y yo habíamos comentado, sin querer, que estábamos ajustados con las cuentas. Que mi trabajo había terminado y él estaba con menos horas. No lo dijimos como una súplica, pero Janet lo entendió. Después de que todos se fueron, se quedó un momento más. Nos miró con una expresión que todavía me duele recordar, entre preocupación y ternura. Mamá, papá, quiero ayudarles. Puedo enviarles algo todos los meses. Lo hago con gusto. No tienen que pasar por esto solos. Mi esposo, como siempre, se negó rotundamente. Nosotros no pedimos nada. Si alguna vez lo necesitamos, lo hablaremos. Yo, en cambio, no pude decir que no. Tal vez por el cansancio. Tal vez por el orgullo agotado. Tal vez porque ya no sabía cómo íbamos a pagar la luz ese mes. Si lo haces con gusto, le dije, entonces acepto. Por un tiempo. Solo hasta que salgamos de este bache. Janet sonrió. No dijo nada más. Y a los 3 días, teníamos una transferencia de 1,300 pesos en nuestra cuenta. Ese dinero nos salvó. No me refiero solo a pagar deudas. Me refiero a dormir sin ansiedad, a poder hacer una compra sin mirar el saldo primero. A poder decirle que sí a un antojo de mi esposo sin que eso implicara saltarnos el almuerzo del día siguiente. Los primeros meses fueron de alivio. Janet enviaba el dinero como un reloj. Nunca se atrasó. Nunca preguntó en qué lo gastábamos. Nunca hizo sentir que nos lo estaba regalando. Era como si simplemente quisiera devolvernos un poco de todo lo que le dimos. Y entonces, apareció otra necesidad. Leandra me llamó un día. Su voz era un susurro cansado. Había perdido un cliente importante, y no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Ya le debían 2 meses. Le pedí calma. Le dije que veríamos cómo ayudarla. Que no estaba sola. Hablé con mi esposo. Le conté lo que pasaba. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. ¿Darle el dinero de Janet? No respondí. Pero lo hice. La semana siguiente, cuando Janet envió los 1,300 pesos, los transferí directamente a Leandra. Le dije que era ayuda nuestra. Que nos habíamos estabilizado un poco, y que queríamos tenderle una mano. Ella lloró. Me dijo que era la mejor madre del mundo, que no sabía cómo agradecérnoslo. Que iba a salir adelante. Y por un momento, me sentí bien. Como si estuviera haciendo justicia entre mis hijas. Como si compensara las diferencias que la vida les había impuesto. La semana siguiente hice lo mismo. Y la otra. Y la otra. Al cabo de 2 meses, era una rutina. Janet seguía enviando el dinero. Leandra seguía recibiéndolo. Y yo seguía callando. Mi esposo no estaba de acuerdo. Me decía que eso no era lo que Janet había ofrecido. Que la estábamos usando. Pero yo le decía que era temporal. Que Leandra lo necesitaba más. Que era lo justo. Y durante meses, nadie sospechó nada. Hasta que Leandra empezó a vivir mejor. Publicaba fotos viajando. Comprando ropa.
diciendo que por fin la vida le sonreía. Y en reuniones familiares, empezaba a lanzar frases como, yo aprendí a vivir sin estrés. No necesito matarme trabajando como otros. Y Janet solo miraba, callada, como si tragara algo amargo. Yo lo notaba. Y no hice nada. Porque creí que estaba haciendo lo correcto. Porque creí que ayudar a una hija no podía ser algo malo. Porque jamás pensé que ese dinero nos iba a romper en pedazos. Yo seguía convencida de que lo que hacía era por amor. Que dar el dinero a Leandra era solo una forma de equilibrar la balanza. Que Janet, con su vida resuelta, no iba a notar ni a necesitar explicaciones. Total, todo seguía funcionando, ella enviaba, nosotros lo redistribuíamos, Leandra respiraba. Pero lo que uno justifica como gesto de madre, otros lo ven como traición. Al principio, Leandra fue muy agradecida. Decía cosas como no sé qué haría sin ustedes o esto me da fuerzas para seguir. Yo me sentía útil, como si le estuviera devolviendo a la vida la oportunidad que el mundo no le había dado. Pero con el tiempo, la gratitud se volvió costumbre. Y la costumbre, exigencia. Las primeras veces me preguntaba si ya había llegado el depósito. Después, simplemente asumía que le llegaría. Ya ni siquiera me preguntaba si podía contar con él, lo hacía parte de su presupuesto. Empezó a renovar su ropa. Hizo un pequeño viaje. Se compró un nuevo celular. Cuando la confronté con suavidad, solo dijo, mamá, no me estoy volviendo loca. Solo estoy tratando de vivir un poquito mejor. La entendí. O quise entenderla. Lo que no entendía era cómo Janet soportaba tantas indirectas de su hermana. Porque Leandra no solo estaba viviendo mejor. También se estaba comparando. En cada reunión familiar soltaba frases como algunos viven para trabajar o prefiero calidad de vida antes que un sueldo gordo y cero tiempo. Todos reían. Menos Janet. Ella tragaba en seco. Sonreía. Cambiaba de tema. Una vez, en privado, me preguntó, ¿Leandra siempre fue así? Le respondí que solo estaba pasando un buen momento. Que por fin estaba encontrando su camino. No sé si me creyó. Pero tampoco insistió. Eso duró hasta que volvimos a tener problemas económicos. La empresa de mi esposo canceló un proyecto y sus horas fueron reducidas otra vez. Yo llevaba meses sin conseguir empleo. Las deudas se acumulaban. El aire se volvía espeso. Y entonces, cometí un error aún mayor que el anterior. Llamé a Janet. Le pedí que viniera a casa. Lo hizo, como siempre, sin quejarse. Le preparé café. Le pregunté cómo estaba. Y luego, con todo el nervio del mundo, le dije que queríamos pedirle un favor. ¿Crees que podrías ayudarnos con un poco más este mes? Tal vez, subir a 2,000 pesos. Janet me miró fijo. Dejó su taza sobre la mesa con mucha lentitud. No me gritó. No se alteró. Solo dijo, ¿por qué necesitan más? ¿No era que estaban mejor? Yo mentí. Le hablé de la inflación. Del gas. De imprevistos. De que era solo momentáneo. Y entonces vino la pregunta que lo cambió todo. ¿En qué gastaron los 1,300 pesos todos estos meses? Mi corazón se paralizó. Quise seguir mintiendo. Quise buscar una excusa. Pero me vi en sus ojos. Y me sentí sucia. Así que lo dije, le conté que habíamos estado usando ese dinero para ayudar a Leandra. Que creíamos que ella lo necesitaba más. Que todo había empezado como una solución temporal, pero que luego simplemente se volvió parte del equilibrio familiar. Janet no gritó. No golpeó la mesa. No lloró. Solo se quedó inmóvil. Como si estuviera mirando una película donde ella era la estúpida. ¿Todo este tiempo estuve manteniendo a Leandra? Intenté corregirla. No fue así, hija. Nos ayudabas a nosotros. Solo que decidimos compartirlo. Ni siquiera me lo contaron. Dijo, y ahora sí había enojo en su voz. ¿Sabes lo que hice para poder enviarles eso todos los meses? Horas extras. Vacaciones canceladas. Y ustedes se lo daban a alguien que me desprecia. Traté de calmarla. Le dije que lo hicimos con buenas intenciones. Que solo queríamos que ambas estuvieran bien. Que ella podía sostenerse sola, pero Leandra estaba quebrada. ¿Qué si no lo hacíamos nosotros? ¿Quién lo haría? Y entonces me dijo algo que aún me retumba como una campana rota. Yo no trabajo para mantener a tu hija favorita, mamá. La frase me sacudió el alma. Quise responder. Quise decir que eso no era verdad. Que yo no tenía favoritas. Que si la ayudábamos más era porque la necesitaba más. Pero Janet ya estaba de pie, con su bolso en la mano. No quiero saber nada más. No me escribas. No me pidas. No me expliques. Solo, déjame en paz. Salió por la puerta.
Y esa fue la primera vez que una de mis hijas me trató como a una extraña. El silencio de un hijo pesa más que cualquier insulto. Y el de Janet cayó sobre nuestra casa como una capa de hielo que no se derrite ni con las lágrimas. Esa misma noche le escribí un mensaje largo. Muy largo. Le expliqué que nunca quisimos lastimarla, que solo tratábamos de ayudar a Leandra, que en la vida a veces una hija necesita más que la otra, y que yo había hecho lo que pensé que cualquier madre haría. No respondió. A la mañana siguiente, intenté llamarla. Correo de voz. Mi esposo también lo intentó. Nada. Pasaron 2 días. Luego 4. Luego una semana entera. La tensión nos devoraba. Leandra se daba cuenta, pero no entendía realmente la magnitud del problema. O tal vez no quería entenderlo. Hasta que un día, mientras desayunábamos, preguntó con total naturalidad: «Mamá, ¿ya te mandó Janet lo del mes? Tengo que pagar el alquiler mañana». Sentí un pinchazo en el estómago. No sabía cómo decírselo. Hacía días que evitaba este momento. «No», le dije al fin. «No ha enviado nada». Leandra se quedó callada un segundo, como si procesara la frase en cámara lenta. Luego se encogió de hombros. «Bueno, seguro está ocupada. Que me avises apenas llegue, ¿sí?» Yo abrí la boca para decirle la verdad, pero no pude. Quizá por culpa. Quizá por miedo a su reacción. Quizá porque aún tenía la tonta esperanza de que Janet recapacitara. Pero no lo hizo. 2 semanas después, Leandra ya no podía sostener el alquiler. Y entonces explotó. «¿Qué le pasa a esa mujer?», gritó mientras hacía las maletas. «Ni que fuera tan difícil mandar un mensaje. No puede dejarme así de un día para otro». Traté de explicarle. Le dije que Janet estaba dolida, que necesitaba tiempo, que no era personal. Pero Leandra no quería escuchar razones. «¿Tiempo para qué? Si yo no hice nada», replicó. «Ustedes fueron los que me decían que estaba todo bien. Yo nunca pedí ese dinero». Y eso era cierto. Ella nunca lo pidió. Pero lo aceptó. Y peor aún, se acostumbró. El día que la desalojaron, la vi quebrarse. Vi cómo se derrumbaba todo ese mundo que había construido, su independencia, sus compras, sus fotos viajando. Pasó de tenerlo todo a arrastrar sus maletas hacia la habitación en la que creció. Mi esposo intentó consolarla. Yo también. Pero la rabia de Leandra no tenía dirección. Era un animal herido mordiendo al que se acercara. «Todo esto es culpa de Janet», repetía una y otra vez. «Ella sabía que yo dependía de ese dinero». Cada vez que decía eso, algo en mí se partía, porque no era verdad. Ella no dependía del dinero. Dependía de una mentira. Intenté contactar nuevamente a Janet. Le envié audios, fotos, mensajes desesperados. Le dije que Leandra estaba en problemas, que la habían sacado del departamento, que estábamos complicados. Le pedí que habláramos al menos para aclarar las cosas. Ni una palabra. Hasta que, de casualidad, vi una historia suya en redes, una playa, un libro, un trago. Texto: «Descansando donde no me usan». Sentí vergüenza. No solo por mí, sino por todo lo que había pasado. Los días se volvieron pesados. Leandra lloraba. Mi esposo se encerraba en su silencio. Y yo me revolcaba en la culpa. Entonces llegó la invitación a una reunión familiar. No quería ir, pero Leandra insistió. «No voy a esconderme», dijo. «No hice nada malo». Y mi esposo, siempre intentando mantener la imagen, apoyó la idea. Asistimos. Y allí, para mi sorpresa, Janet también estaba. Su presencia hizo que el ambiente se tensara como una cuerda a punto de romperse. No nos saludó. Actuó como si fuéramos un grupo más de invitados. Leandra la miraba con rencor puro. Yo con miedo. Mi esposo con vergüenza. Durante un largo rato, todos fingimos normalidad. Comimos, conversamos, sonreímos. Pero las cosas no permanecen quietas cuando hay tanto resentimiento debajo. Fue Leandra quien encendió la mecha. «Ya casi cierro el trato para un nuevo departamento», dijo, con una sonrisa forzada. «No me gusta vivir con mis padres. Me gusta tener mis cosas». Una tía levantó una ceja. «Pensé que estabas en aprietos económicos». Leandra soltó una risa cargada de veneno. «Aprietos tienen los que no saben organizarse. Yo siempre encuentro la forma. No me paso la vida trabajando sin vivir, como otros». La frase quedó flotando. Todos sabíamos quién era otros. Janet dejó los cubiertos. Se limpió la boca con la servilleta. Y dijo, con una tranquilidad que helaba, interesante. Sobre todo viniendo de alguien que vivía gracias al dinero que yo mandaba, y que ahora se quedó sin nada porque yo dejé de financiar sus vacaciones. La mesa se congeló.
Leandra se puso roja de furia. Mentira. Vos nunca me diste nada. Esos eran papá y mamá. Janet la miró con desprecio. Ah, sí. ¿De verdad crees que tus padres, que no podían pagar la luz, te financiaban tus viajes? ¿Tus cenas? ¿Tu vida perfecta? Leandra golpeó la mesa. Sos una envidiosa. Eso sos. Envidiosa porque yo sé vivir mejor que vos. Y fue ahí, justo ahí, donde Janet perdió el control. Vivías gracias a mí. A mis horas extras. A mi sacrificio. Y aún así te burlabas de mí en mi cara. Todos miraban. Nadie intervenía. Yo quería que la tierra me tragara. Pero lo peor todavía no había pasado. Janet nos miró a nosotros, sus padres, y dijo, decime, mamá. Papá. ¿Es verdad o no que usaban mi dinero para mantenerla? Mi esposo tragó saliva. Yo abrí la boca. Pero ninguno habló. Y ese silencio fue nuestra sentencia. Janet se levantó, temblando. Perfecto. Entonces ya no me necesitan para nada. No vuelvan a buscarme. Y se fue. Delante de todos. Sin mirar atrás. Fue ahí donde supe que no había marcha atrás. Que lo que hice por amor, se estaba convirtiendo en la decisión que destruiría a mi familia. Después de la cena, nadie dijo nada. Los invitados recogieron sus cosas como si acabaran de presenciar un accidente. Algunos nos despidieron con una palmada incómoda en la espalda, otros evitaron el contacto visual. El resto simplemente se fue en silencio. Como si estar cerca de nosotros fuese vergonzoso por contagio. Leandra, roja de furia, subió al auto y dio un portazo. Mi esposo encendió el motor sin decir una palabra. Yo solo quería desaparecer. Durante el camino de regreso, Leandra repitió lo mismo una y otra vez. Janet arruinó todo. Todo. ¿Por qué tenía que hacer esa escena? ¿Por qué ahora? Nadie respondió. Cuando llegamos a casa, Leandra se encerró en su habitación y no volvió a salir esa noche. Mi esposo y yo nos quedamos en la cocina. Él se sirvió un vaso de agua y lo sostuvo sin tomarlo. Deberíamos haberlo dicho, murmuró. ¿El qué? La verdad. En la mesa. Cuando ella preguntó. Deberíamos haberlo admitido. No supe qué contestar. Porque tenía razón. Pero había algo más que no podía poner en palabras, el miedo. Miedo a que si lo decíamos en voz alta, ya no hubiera forma de arreglarlo. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Los mensajes de Janet seguían en visto. No contestaba llamadas. No subía nada más a sus redes. Yo pasaba las horas viendo fotos viejas en mi celular, cumpleaños, navidades, meriendas improvisadas en el patio. Sonrisas verdaderas. Momentos en los que el amor era más fuerte que cualquier desacuerdo. Y sin embargo, ahí estábamos ahora. Aislados. Culpables. Perdidos. Los días siguientes fueron un desfile de vergüenzas. Una prima llamó para saber cómo estábamos, pero se notaba en su tono que ya había escuchado todo. Un hermano de mi esposo dejó un mensaje diciendo que esperaba que arregláramos las cosas. La hermana de Janet nos eliminó del grupo familiar. Leandra también lo notó. ¿Por qué todos me miran raro ahora? Me preguntó una tarde. ¿Les contaste algo? Le dije que no. Que no había contado nada. Y no mentía. No hacía falta. Janet lo había dicho todo. Claro. Directo. Doloroso. Y ahora, todos sabían que Leandra había vivido su buena racha gracias a los 1.300 pesos que su hermana mandaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue lo que vino después. Una tarde, Leandra bajó de su habitación con el rostro descompuesto. ¿Qué pasó? Le pregunté. Me mostró su celular. Un correo de la empresa donde había hecho una entrevista semanas atrás. Gracias por tu interés. Hemos decidido seguir con otro perfil. Suerte en futuros procesos. Hasta ahí, nada nuevo. Estaba acostumbrada a rechazos. Pero ese no era el problema. Mira el correo completo, me dijo. Abajo, en copia oculta, alguien de la empresa había dejado un comentario interno. No debió haberse filtrado. Pero ahí estaba. No confiable. Viene recomendada por conocidos con reputación dudosa. Comentarios negativos en redes. Verificar ingresos. Leandra tiró el celular contra el sofá. ¿Qué carajo es esto? Reputación dudosa. Comentarios negativos. Nos quedamos helados. Era claro, alguien estaba hablando de ella. De nosotros. Tal vez incluso en grupos donde ni sabíamos que hablaban de estas cosas. Y ahora eso le estaba costando oportunidades reales. Mi esposo no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Yo sentí un nudo en la garganta.
Estábamos empezando a pagar el precio social de la mentira. A la semana, nadie nos llamaba. Nadie nos invitaba. Nadie confiaba. Leandra dejó de buscar trabajo. Se encerró más. Empezó a culparnos. Si hubieran hablado con Janet, si la hubieran hecho recapacitar, no estaríamos así. Y cada vez que lo decía, me dolía. Porque en el fondo, sabía que ella también era responsable. Ella sabía. No todo, pero lo suficiente. Y lo aceptó. Lo aprovechó. Un domingo, se me ocurrió una idea desesperada. Había visto en redes que Janet había vuelto a su departamento. Así que le propuse a Leandra ir a verla. En persona. Sin avisar. ¿Para qué? Me dijo. Para pedirle perdón. Para explicarle. Para intentar arreglar las cosas. Aunque sea un poco. Ella dudó. Pero aceptó. Y así fue como, 2 semanas después de aquel desastre en la cena, nos paramos frente a su puerta. Toqué una vez. Nada. Toqué de nuevo. Nada. Y cuando estaba por desistir, la puerta se abrió. Janet apareció, con ropa deportiva, el pelo recogido, una expresión neutral en el rostro. ¿Qué hacen acá? Leandra dio un paso al frente. Tenemos que hablar. Janet suspiró. ¿Y qué parte de no me busquen no entendieron? Yo interrumpí. Solo queremos que escuches. Nada más. 5 minutos. Por favor. Janet cruzó los brazos. 5 minutos. Desde ahora. Leandra empezó a hablar. Le dijo que la situación se nos fue de las manos. Que nunca fue por maldad. Que solo queríamos ayudarnos entre todos, que había perdido todo, y que necesitaba al menos entender qué pasó entre ellas. Janet escuchó en silencio. Luego me miró. ¿Y vos? Yo tragué saliva. Quiero pedirte perdón. Por no decírtelo. Por no considerar cómo te iba a hacer sentir. Pero también quiero que entiendas que... Ella levantó la mano. Ahí está el problema. Siempre un pero. Siempre una excusa. Siempre una justificación. Se dio la vuelta. Entró. Y cerró la puerta en nuestra cara. Ni gritos. Ni insultos. Solo un portazo, y el eco del rechazo más seco que jamás recibí. Esa puerta cerrada en la nuestra fue como un golpe seco en la cara. Me quedé inmóvil frente al marco, con el corazón en la garganta y los nudillos temblando. Leandra se giró hacia mí, frustrada, como esperando que hiciera algo. ¿Y ahora qué? Me dijo, con los ojos húmedos pero llenos de rabia. Yo no supe qué responder. No sabía si insistir o rendirme. Solo sabía que no podía permitir que esa fuera la última palabra entre madre e hija. Así que, sin pensar, golpeé de nuevo la puerta. 1, 2, 3 veces. Janet, abrí. Por favor. Tenemos que hablar. De otro lado no hubo respuesta. Pero no me importó. Seguí. No puede ser que nos ignores así. Somos tu familia. Te estamos hablando con el corazón. Entonces escuchamos el cerrojo girar. Y la puerta se abrió, no del todo, apenas una grieta. Janet estaba ahí. Fría. Dura. Cansada. ¿Qué más quieren? Leandra, más impulsiva que nunca, la empujó para entrar. Janet retrocedió con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Estás loca? Espetó, salí de mi casa ahora mismo. Yo entré detrás, cerrando la puerta con culpa. Solo queremos explicarte. No te estamos pidiendo dinero, solo que escuches. ¿Escuchar qué? ¿Otra ronda de excusas? No son excusas. Grité, perdiendo por fin el control. Hicimos lo que pudimos. Queríamos ayudar a Leandra. La estábamos perdiendo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, respondió ella, a los gritos. ¿Por qué tenía que salir de mi bolsillo la vida cómoda de alguien que nunca me respetó? El ambiente se volvió espeso, asfixiante. Leandra avanzó hacia ella, temblando. ¿Sabes qué? Todo esto es por tu ego. Porque odias que me vaya bien. Porque no soportas que te superé. Janet se rió. Una risa vacía. ¿Superarme? Vivís en el cuarto donde dormías a los 10 años, gracias al dinero que yo gané rompiéndome el lomo. Eso no es superarme. Eso es colgarte de mí. No es cierto. Yo me esforcé. Ah, sí. ¿En qué? ¿En subir fotos falsas de una vida que no pagaste? Yo interrumpí antes de que todo se descontrolara más. Basta las dos. Nos están destruyendo. Esto no es lo que queríamos. Janet me miró con los ojos vidriosos. ¿Y qué querías, mamá? ¿Una hija exitosa que se convierta en el banco familiar?
¿Una hija obediente que mande plata sin preguntar? No, murmuré, solo quería que estuviéramos bien. Todos. Que nadie quedara atrás. ¿Y para eso me dejaste atrás a mí? El silencio fue brutal. Nunca pensé que te doliera tanto, dije. ¿Y cuándo lo ibas a pensar? ¿Cuándo me dejaron de contestar? ¿Cuándo vinieron solo porque ya no tenían con qué pagar las cuentas? ¿O cuándo les dejé de importar como persona y solo servía como billetera? Ahí, mi esposo entró por la puerta, que había quedado entreabierta. Nos había seguido. Janet lo miró con una mezcla de decepción y tristeza. ¿Vos también venís a pedirme perdón? Él no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y entonces Janet habló, con la voz rota pero firme: ya no quiero esto en mi vida. Ya no quiero este chantaje emocional. Esta dinámica asquerosa donde yo siempre tengo que ceder porque soy la que puede. Ustedes eligieron a quien proteger. Y no fui yo. Leandra dio un paso adelante. Te estás pasando. Estás haciendo un drama. Ya fue todo, supéralo. Janet se volvió hacia ella como un rayo. ¿Querés que lo supere? Dale. Acordate de esto. Y se acercó a la mesa del living. Agarró un sobre, lo lanzó sobre la mesa. Era el contrato del alquiler que había pagado durante 2 meses. Leandra lo tomó y se quedó mirando. Ese fue el último favor que hice por esta familia. A partir de ahora, no existo para ustedes. No me llamen. No vengan. No pidan. Y no inventen excusas. Me acerqué a ella. Janet, por favor, somos tus padres. Y yo era tu hija. Pero me cambiaron por comodidad. La frase me atravesó el pecho como un puñal. Entonces abrió la puerta, señaló hacia afuera. Salgan. Ya no tienen lugar acá. Leandra estalló. Sos una amargada. Te vas a quedar sola. Janet no respondió. Solo cerró la puerta detrás nuestro. Y esta vez, no hubo segunda oportunidad. No hubo gritos ni mensajes. Solo ese portazo final. Ese sonido que desde entonces se repite en mis sueños. Como si aún no aceptara que ese fue el día que nos echó de su vida. Desde ese día, no volvió a responder un solo mensaje. Ni llamadas. Ni correos. Nada. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Volvimos a casa en silencio. Leandra no dijo una palabra en todo el camino. Y cuando entramos, simplemente subió las escaleras, se encerró en su habitación y no salió por 2 días. Mi esposo no me miró durante horas. Y cuando finalmente lo hizo, sus ojos me dijeron todo lo que no se animaba a pronunciar: nos equivocamos. La perdimos. Era nuestra hija también. Las semanas siguientes fueron una mezcla de caos y vacío. El dinero no alcanzaba. Las deudas empezaron a acumularse. Leandra intentó buscar trabajos nuevos, pero sin experiencia reciente ni respaldo financiero, no logró mucho. Regresó a las frustraciones, al estrés, al insomnio. A la misma vida que había tenido antes de que el dinero de Janet le diera un respiro. Yo intenté mantenerme firme. Seguir siendo la madre que sostiene todo. Pero por dentro, estaba rota. Un domingo, mientras limpiaba la cocina, encontré una carta que nunca envié. La había escrito para Janet unos días después del enfrentamiento. Estaba llena de disculpas, explicaciones, súplicas. La leí de nuevo. Cada palabra dolía más que la anterior. Y al final de la hoja, había una frase subrayada, escrita con mi letra temblorosa: ¿y si la perdí para siempre? La respuesta, aún no la tengo. Lo que sí tengo es el juicio silencioso de nuestra familia. Ya nadie llama. Nadie invita. Nadie confía. Algunos supieron la historia completa. Otros se quedaron con la versión de Janet. Pero en todos los casos, la conclusión es la misma: nosotros elegimos a quién proteger. Y no fue a ella. Leandra tampoco es la misma. A veces se la pasa en su cuarto, otras se queja por todo. Ha dejado de agradecer y ha comenzado a exigir. Dice que todo esto es un castigo que Janet nos dejó a propósito. Que ella lo hizo para vernos arrastrarnos. Yo ya no le contesto. No tengo fuerzas para pelear. Y lo peor es que, en el fondo, me doy cuenta de que la criamos para eso, para depender, para esperar que otros la rescaten, para asumir que la vida la debía compensar. Janet, no. Janet se hizo sola. Pagó el precio. Y nosotros, en vez de reconocerlo, la usamos. Porque sí, es verdad, ella ofreció ayudar. Pero nunca pidió que le mintiéramos. Nunca nos dio permiso para regalar su esfuerzo a quien jamás lo respetó. Y ahora, cada vez que paso frente a su habitación vacía en casa, la que dejó cuando se fue a estudiar, me doy cuenta de que no solo se fue de esa habitación. Se fue de nosotros. A veces imagino que abrirá la puerta. Que volverá. Que me dirá: ya está, mamá.
Te perdono. Pero no sucede. Ni una llamada. Ni un saludo en mi cumpleaños. Ni siquiera una indirecta en redes. Es como si hubiéramos muerto para ella. Y tal vez, así sea. He pensado en escribir todo esto en Reddit, porque no tengo a quien contárselo. Porque me estoy ahogando entre la culpa y el silencio. Porque necesito que alguien, aunque sea un extraño, me diga, sí, te equivocaste. O no, hiciste lo que haría cualquier madre. No lo sé. ¿Acaso es tan horrible querer que tus dos hijas estén bien? ¿Es tan cruel redistribuir una ayuda para que la otra no se hunda? ¿Fui egoísta? ¿Fui estúpida? ¿Fui una mala madre? La vida no vino con manual. Y las decisiones que tomamos en nombre del amor a veces se convierten en los clavos de nuestro propio ataúd emocional. Hoy, todo lo que me queda son las obras de una familia que ya no existe. Y una hija que, tal vez, nunca vuelva. Comentario 1. Wow. Tu hija te ofreció ayuda voluntariamente y tú lo usaste para sostener la vida de otra que claramente la despreciaba. Eso no es solo una traición, es explotación emocional. Mereces el silencio que estás recibiendo. Comentario 2. Qué conveniente que la hija exitosa tenga que pagarle la vida a la fracasada porque ustedes como padres no supieron criarla con responsabilidad. Esto es exactamente como se destruyen familias. Respuesta de la narradora: no es que no la criamos con responsabilidad. Leandra simplemente tuvo menos oportunidades. No todo se trata de éxito o fracaso. Como madre, no podía simplemente dejarla sola atragantada en sus problemas. Hicimos lo que pensamos que era justo. Comentario 3. No sé qué es peor, que le mentiste a Janet durante años o que criaste a Leandra para que piense que el mundo le debe todo sin dar nada a cambio. En cualquier caso, eres tú la raíz del problema. Comentario 4. De verdad no entiendo cómo te haces la víctima después de usar a tu hija como cajero automático y después ni siquiera tener el valor de defenderla cuando su hermana la humilla en público. Madre del año. Respuesta de la narradora: nunca la vi como un cajero automático. Fue nuestra hija ofreciéndose a ayudarnos. Y ese día no supe cómo reaccionar, estaba en shock. Si hubiese intervenido más, quizá habría sido peor. No estoy tratando de ser la víctima, solo cuento lo que pasó. Comentario 5. Como hija de una familia que también favoreció a la más problemática, esto me rompió. No sabes cuánto duele crecer siendo la fuerte solo para que te usen. Ojalá Janet no te vuelva a hablar jamás. Comentario 6. Tus intenciones no importan cuando tus acciones destruyen a alguien. Y destruiste la confianza de tu hija. Él quería lo mejor para las dos, no es excusa cuando le mentiste en la cara por años. Respuesta de la narradora: nunca quise destruir nada. Jamás imaginé que la heriríamos así. Si hubiera sabido que reaccionaría de esta forma, habría sido honesta desde el principio. No lo hice por maldad, sino por miedo y por tratar de mantener a la familia a flote. Comentario 7. Tú no ayudaste a Leandra. Tú la acostumbraste a vivir a costa de otro. Criaste una sanguijuela y alejaste a la única hija que realmente te apoyaba. No eres una madre generosa. Eres una manipuladora. Comentario 8. Esto es lo que pasa cuando los padres creen que amar igual es darle más al que menos lo merece. No se trata de amor. Se trata de justicia. Y vos fuiste injusta, cruel y deshonesta. Respuesta de la narradora: ¿cruel? ¿Por ayudar a una hija que estaba perdida? No lo veo así. Tal vez fui deshonesta, sí, lo admito. Pero no fue por querer hacer daño. Fue para evitarle más sufrimiento a Leandra y también a Janet. Lo manejé mal, no lo niego. Comentario 9. U/diagonal. Tu esposo mintió por vergüenza. Vos manipulaste a Janet con chantaje emocional. Y tu otra hija, simplemente tomó todo sin dar nada. La dinámica más tóxica que he leído. Esto no es amor, es abuso disfrazado. Comentario 10. Ojalá algún día entiendas que tu error no fue solo dar el dinero. Fue usar a Janet como si no tuviera derecho a decidir. Como si fuera tu obligación moral mantener a una hija adulta incompetente. Respuesta de la narradora: tal vez sí me equivoqué al no darle opciones. Pero yo no lo veía como usar, sino como proteger a la hija que más lo necesitaba. Quise que ambas estuvieran bien. De verdad pensé que hacía lo correcto. Y ahora no sé cómo reparar nada.